Los médicos están empezando a hablar con más claridad sobre algo que millones de personas hacen todos los días, sin pensarlo dos veces. Tomar magnesio. Durante años se ha repetido la misma idea, que es seguro, que es natural y que es casi imposible tomar demasiado. Pero hoy sabemos que esa creencia no es completamente cierta, porque en determinadas situaciones el magnesio puede hacer exactamente lo contrario de lo que usted espera. Puede alterar el ritmo del corazón, puede bajar la presión arterial demasiado rápido, puede interferir con el funcionamiento de los riñones e incluso puede potenciar o bloquear medicamentos que usted necesita para mantenerse estable. Y aquí está la parte más preocupante. Las señales de advertencia no son evidentes, no aparecen de forma dramática al principio, son sutiles, fáciles de ignorar, y muchas veces, cuando se hacen visibles, el problema ya ha avanzado, pero al mismo tiempo existe el otro lado de la historia. Millones de personas mayores necesitan magnesio todos los días. Y no lo saben. Su cuerpo está enviando señales claras de deficiencia, señales que, si se ignoran, pueden afectar el corazón, los músculos, la energía e incluso el estado de ánimo. Y aquí es donde todo se vuelve más complejo y más importante. El magnesio no es bueno ni malo por sí mismo. Depende de su cuerpo, de su función renal, de sus niveles en sangre, de los medicamentos que toma y de cómo interactúan todos estos factores entre sí. Eso es lo que han demostrado revisiones recientes realizadas por investigadores en Kioto, Johns Hopkins y Toronto. El mismo mineral puede fortalecer el corazón en una persona y convertirse en un riesgo en otra. No es el magnesio lo que cambia, es el contexto dentro de su organismo. Después de años revisando estudios clínicos, reportes cardíacos y análisis en adultos mayores, hay algo que se vuelve evidente. El cuerpo siempre da señales, siempre. El problema es que muchas veces no sabemos interpretarlas. Por eso, en este video vamos a ver algo muy claro y muy práctico. 4 señales que indican que usted no debería tomar magnesio y 4 señales que indican que su cuerpo lo necesita todos los días. Están ordenadas de menor a mayor importancia y le recomiendo quedarse hasta el final, porque la señal número 1 fue confirmada en un estudio de Harvard como el indicador más fuerte tanto de peligro como de deficiencia en adultos mayores, y entenderla puede marcar una diferencia real en su salud. Ahora sí, vamos a comenzar con la primera señal de advertencia. Número 4. Función renal reducida. La primera señal de advertencia puede no ser evidente. De hecho, muchas personas ni siquiera saben que la tienen. Una función renal reducida. Si sus riñones están trabajando por debajo del 60% de su capacidad, o si ha sido diagnosticado con enfermedad renal crónica en cualquier etapa, tomar magnesio puede pasar de ser una ayuda a convertirse en un riesgo serio. Para entender esto, hay que mirar el papel que cumplen los riñones. Son filtros altamente precisos. Regulan cada mineral en la sangre, incluido el magnesio. En una persona sana, el exceso de magnesio se elimina en pocas horas. El cuerpo toma lo que necesita y el resto se descarta. Pero cuando la función renal disminuye,
ese proceso cambia completamente. El magnesio deja de eliminarse con normalidad y empieza a acumularse. Lo que debería salir del cuerpo en 4 a 6 horas puede tardar entre 24 y 48 horas o más. Y ese retraso tiene consecuencias, porque cada nueva dosis se suma a la anterior, creando una acumulación progresiva que puede volverse tóxica. A esto se le llama hipermagnesemia, y lo más peligroso es que no comienza con síntomas graves. Empieza de forma silenciosa: fatiga, confusión leve, síntomas que muchas personas atribuyen al cansancio o a la edad. Pero si no se detecta a tiempo, puede avanzar rápidamente. Debilidad muscular, pérdida de reflejos, parálisis y, en casos más severos, alteraciones graves del ritmo cardíaco que pueden llevar a una emergencia médica. La Fundación Nacional del Riñón ha advertido que incluso personas con deterioro renal leve que toman dosis estándar de magnesio pueden desarrollar esta acumulación en pocas semanas. En algunos estudios, personas que tomaban alrededor de 400 miligramos diarios mostraron niveles en sangre hasta 3 veces por encima de lo normal en menos de un mes. Y cerca del 30% desarrolló síntomas que requirieron atención médica urgente. Aquí hay una ironía importante. Muchas personas con problemas renales experimentan calambres musculares y fatiga, síntomas que parecen indicar falta de magnesio, y por eso comienzan a suplementarse. Pero, en realidad, el problema no es la falta, es la acumulación. El cuerpo no puede eliminar el exceso, y cada dosis empeora la situación. Además, hay otro factor que no debemos ignorar. La función renal disminuye naturalmente con la edad. A partir de los 40 años, puede reducirse aproximadamente un 1% por año. Eso significa que millones de adultos mayores tienen una función renal reducida sin saberlo y están tomando suplementos pensando que están ayudando a su salud, cuando en realidad pueden estar generando un problema silencioso. Por eso, antes de comenzar cualquier suplementación con magnesio, especialmente después de los 60, es recomendable evaluar la función renal. Un simple análisis puede marcar la diferencia, porque en este caso, lo que no se ve puede ser lo más importante. Y ahora que hemos visto la primera señal de advertencia, la siguiente involucra algo que muchas personas usan todos los días: medicamentos para la presión arterial, y la combinación puede ser más delicada de lo que parece. Número 3. Medicamentos para la presión arterial que afectan el potasio. La siguiente señal de advertencia es más común de lo que parece y afecta a millones de personas mayores. El uso de ciertos medicamentos para la presión arterial, especialmente aquellos que alteran el equilibrio de minerales en el cuerpo. Aquí hablamos de 3 grupos principales: los inhibidores de la SA, como el lisinopril; los bloqueadores de los receptores de angiotensina, como el losartán; y los diuréticos que conservan potasio, como la espironolactona. Estos medicamentos son muy útiles. Ayudan a controlar la presión arterial, protegen el corazón y en muchos casos son necesarios, pero también tienen un efecto importante:
cambian la forma en que los riñones manejan los electrolitos, especialmente el potasio. Y aquí es donde entra el problema. El magnesio y el potasio trabajan juntos. Ambos participan en el control del ritmo cardíaco, en la estabilidad eléctrica del corazón. Cuando uno cambia, el otro también se ve afectado. Si usted añade magnesio a un sistema que ya está alterado por estos medicamentos, puede crear una situación inestable, una especie de tormenta perfecta, en la que ambos minerales se acumulan más de lo normal, y esto puede afectar directamente al corazón, alterando su ritmo, haciéndolo irregular, y en casos extremos, generando complicaciones graves. Investigaciones de la Clínica Mayo han mostrado que las personas que toman estos medicamentos y además consumen suplementos de magnesio tienen un 40% más de riesgo de desarrollar niveles elevados de magnesio en sangre con síntomas, especialmente cuando las dosis superan los 350 miligramos al día. Pero hay algo aún más delicado. Los primeros síntomas no suelen alarmar, aparecen de forma gradual: cansancio inusual, náuseas leves, sensaciones que muchas personas atribuyen al medicamento o simplemente a la edad, y por eso pasan desapercibidas, mientras el problema continúa avanzando. El mecanismo es claro. Estos medicamentos hacen que los riñones retengan potasio. Y cuando el magnesio también comienza a acumularse, el sistema eléctrico del corazón pierde estabilidad. Y eso es algo que no siempre da señales claras antes de volverse serio. Por eso, organizaciones como la Asociación Americana del Corazón han advertido sobre esta interacción. Pero hay un detalle importante. Muchas veces, esta información no aparece en las etiquetas de los suplementos, y muchas personas toman esta combinación sin saberlo. Ahora bien, esto no significa que deba evitar el magnesio por completo. Significa que debe usarse con cuidado, con seguimiento y, sobre todo, con información. En muchos casos, puede ser más seguro obtener magnesio a través de alimentos, como verduras de hoja verde, frutos secos, semillas, porque aportan cantidades más pequeñas, más controladas, que el cuerpo puede regular mejor, sin generar acumulación. Y ahora que hemos visto cómo los medicamentos pueden cambiar completamente el efecto del magnesio, hay otra situación que también puede alterar su impacto y que muchas personas experimentan todos los días: los problemas digestivos. Número 2. Problemas digestivos o uso frecuente de antiácidos. La siguiente señal de advertencia está relacionada con algo que muchas personas consideran normal: problemas digestivos o el uso frecuente de antiácidos. Reflujo, acidez, molestias intestinales. Son situaciones comunes, especialmente con el paso de los años. Pero aquí es donde el magnesio puede comportarse de una manera que pocas personas esperan. El magnesio tiene un efecto natural en el sistema digestivo, atrae agua hacia el intestino. Este proceso se conoce como ósmosis. Y es precisamente por eso que ciertos tipos de magnesio, como el citrato de magnesio, se utilizan médicamente como laxantes. Ahora bien, en una persona con un sistema digestivo sano, este efecto puede ser leve, incluso útil en algunos casos, pero cuando
el sistema digestivo ya está sensible o inflamado, la situación cambia completamente. Si usted tiene condiciones como síndrome de intestino irritable, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad de Crohn o simplemente molestias digestivas frecuentes, el efecto del magnesio puede intensificarse y provocar diarrea, no una molestia leve, sino episodios más intensos que pueden llevar a deshidratación y a desequilibrios de electrolitos. Un estudio publicado en el American Journal of Gastroenterology mostró que personas con enfermedades inflamatorias intestinales que tomaban suplementos de magnesio experimentaban un aumento del 65% en la frecuencia y severidad de los brotes, y en algunos casos requirieron hospitalización. Pero hay otro factor que muchas personas pasan por alto: los antiácidos, especialmente los inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol. Estos medicamentos reducen la producción de ácido en el estómago, y esto tiene un efecto directo sobre la absorción de minerales, incluido el magnesio. El cuerpo necesita cierto nivel de acidez para absorberlo correctamente, y cuando esa acidez disminuye, la absorción también disminuye. En algunos casos, hasta un 10%. Esto crea una situación contradictoria. Usted toma magnesio para mejorar sus niveles, pero su cuerpo apenas lo absorbe, y al mismo tiempo experimenta todo el efecto digestivo, es decir, recibe el 100% de los efectos secundarios y solo una pequeña parte del beneficio. Investigaciones de Johns Hopkins observaron que personas que tomaban antiácidos durante largos periodos y suplementaban con magnesio no mostraban mejoras significativas en sus niveles, pero sí presentaban molestias digestivas importantes, y esto lleva a muchas personas a abandonar el suplemento, pensando que no funciona, cuando en realidad el problema está en cómo el cuerpo lo está procesando. Ahora bien, ¿qué se puede hacer en estos casos? No necesariamente evitar el magnesio, sino adaptarlo. Elegir formas más suaves, como el glicinato de magnesio. Dividir la dosis en cantidades más pequeñas. Tomarlo con alimentos. O incluso considerar alternativas como el magnesio transdérmico, que se aplica sobre la piel. Y evita el sistema digestivo, porque, una vez más, no se trata solo del suplemento, se trata del contexto en el que se utiliza. Y ahora que hemos visto cómo el sistema digestivo puede cambiar completamente el efecto del magnesio, hay una última señal de advertencia, la más importante y la más delicada, porque involucra directamente los medicamentos que muchas personas necesitan para mantenerse con vida. Número 1. Uso de medicamentos cardíacos, antibióticos o anticoagulantes. Llegamos a la señal de advertencia más importante y también la más delicada. El uso de ciertos medicamentos, especialmente aquellos que actúan sobre el corazón, la sangre o las infecciones. Si usted está tomando alguno de los siguientes: medicamentos para el corazón, como la digoxina, bloqueadores de los canales de calcio, como la amlodipina, antibióticos, especialmente tetraciclinas o fluoroquinolonas, o anticoagulantes, como la warfarina, o incluso aspirina diaria,
debe tener especial cuidado con el magnesio, porque en estos casos el problema no es solo la acumulación, es la interacción. El magnesio puede unirse a ciertos medicamentos en el sistema digestivo y formar compuestos que el cuerpo no puede absorber. Esto significa que el medicamento pierde eficacia, pasa por el cuerpo sin hacer su trabajo. En el caso de algunos antibióticos, esto puede reducir su absorción hasta en un 90%, y eso no es un detalle menor. Significa que una infección puede no tratarse correctamente y avanzar. Investigaciones del Stanford Medical Center mostraron que pacientes que tomaban ciertos antibióticos junto con magnesio presentaban niveles en sangre tan bajos que el tratamiento no era efectivo. Y en algunos casos esto llevó a complicaciones graves. Pero la interacción no termina ahí. Con los medicamentos cardíacos, la situación puede ser aún más compleja. El magnesio actúa sobre los mismos canales celulares que algunos de estos fármacos, y cuando se combinan, el efecto puede duplicarse o incluso triplicarse. Esto puede provocar caídas peligrosas de la presión arterial y, en casos documentados, bloqueos completos del ritmo cardíaco que requieren intervención urgente. En el caso de la digoxina, el efecto es aún más impredecible. El magnesio puede aumentar o disminuir su concentración en sangre, dependiendo de la respuesta individual del organismo. Y eso crea una situación difícil de controlar, porque no hay una respuesta constante. Es como un sistema inestable, donde no se puede predecir con precisión cómo reaccionará el cuerpo. Y con los anticoagulantes ocurre algo distinto, pero igual de importante. El magnesio tiene un ligero efecto sobre la coagulación. Y cuando se combina con medicamentos que ya reducen la capacidad de coagulación, el riesgo de sangrado aumenta. Puede parecer un efecto pequeño, pero en conjunto puede ser significativo. En salas de emergencia se han reportado casos de sangrados importantes en personas que no sabían que el magnesio estaba amplificando el efecto de sus medicamentos. Y aquí es donde todo se resume en una idea clara. El magnesio no actúa solo, interactúa. Y cuando hay medicamentos involucrados, esas interacciones pueden cambiar completamente el resultado. Por eso, en estos casos, no se trata de evitarlo por completo. Se trata de hacerlo con supervisión, con análisis y con conocimiento, porque lo que puede ser beneficioso en una persona puede ser un riesgo en otra. Y ahora que hemos visto las 4 señales que indican cuándo el magnesio puede ser perjudicial, es momento de mirar el otro lado. Porque para muchas personas el problema no es el exceso, es la falta. Y el cuerpo también lo dice, de forma clara, cuando sabemos escuchar. Número 4. Espasmos, calambres o contracciones musculares. Los calambres. Las contracciones involuntarias. Ese temblor en el párpado que aparece sin razón. Ese calambre en la pantorrilla que lo despierta en la noche. Esa sensación de que el músculo salta bajo la piel. Para muchas personas, esto es algo normal, parte del envejecimiento, pero en muchos casos es una señal clara de deficiencia de magnesio. Y para entenderlo, hay que ver cómo funciona el músculo. Cada vez que un músculo se contrae, el calcio entra en la célula
y cuando se relaja, el magnesio actúa como un regulador, controla la entrada de calcio y permite que el músculo vuelva a su estado normal. Pero cuando el magnesio es insuficiente, ese control se pierde, el calcio entra sin regulación y el músculo se queda en un estado de contracción, sin poder relajarse completamente. Por eso aparecen los calambres. No es solo una contracción, es una contracción que no se libera, y con el tiempo, esto puede volverse más frecuente, más intenso, incluso afectar la calidad del sueño, como en el síndrome de piernas inquietas. Un estudio publicado en el Journal of the American College of Nutrition encontró que personas que tomaban 400 miligramos de magnesio citrato al día redujeron la frecuencia de calambres en un 86%. Y en el 70% de los casos, los calambres nocturnos desaparecieron completamente en solo 4 semanas. El mecanismo es claro. Cuando el nivel de magnesio se normaliza, los canales de calcio vuelven a funcionar correctamente y el músculo recupera su capacidad de contraerse y relajarse de forma natural. Por eso, en situaciones más severas, en hospitales, el magnesio se administra por vía intravenosa, porque su efecto puede ser casi inmediato. Cuando el problema es la falta. También hay factores de la vida diaria que contribuyen a esta deficiencia: el estrés crónico, el consumo de café, el alcohol, los alimentos procesados, la sudoración excesiva. Todo esto puede reducir los niveles de magnesio en el cuerpo, incluso en personas que creen estar comiendo bien. Ahora bien, si esta es su situación, hay formas de suplementación más adecuadas. El glicinato de magnesio es una de las opciones más recomendadas, porque es mejor tolerado por el sistema digestivo y suele tomarse en dosis de 200 a 400 miligramos antes de dormir. No solo ayuda a prevenir calambres, también puede mejorar la calidad del sueño, y muchas personas notan cambios en pocos días. El párpado deja de temblar, los calambres disminuyen y el cuerpo se siente más relajado. Pero este es solo el primer nivel, porque el magnesio no solo afecta al músculo, también tiene un impacto profundo en el cerebro, y eso es lo que vamos a ver a continuación. Número 3. Ansiedad, cambios de ánimo o depresión. La siguiente señal no siempre se relaciona con minerales, pero debería: cambios en el estado de ánimo, ansiedad, irritabilidad o incluso síntomas de depresión. Muchas personas lo atribuyen al estrés, a la edad o a las circunstancias, pero hay un factor biológico que a menudo se pasa por alto: el magnesio. El cerebro utiliza aproximadamente el 20% del magnesio total del cuerpo. Y no es casualidad. Este mineral es esencial para producir neurotransmisores como la serotonina y el GABA, sustancias que regulan el estado de ánimo, la sensación de calma y la capacidad de manejar el estrés. Cuando los niveles de magnesio son bajos, este equilibrio se altera. El cerebro entra en un estado de mayor excitación, más reactivo, más sensible a estímulos que antes no generaban respuesta. Y esto se traduce en algo que muchas personas describen así: antes no me afectaba tanto, ahora sí. Esa es una señal importante, no solo emocional, biológica. Un estudio publicado en PLOS ONE, que incluyó a más de 8,000 adultos,
encontró que las personas con menor ingesta de magnesio tenían un 22% más de riesgo de presentar síntomas de depresión. Y en otro estudio, pacientes con depresión que tomaron 450 miligramos diarios durante 12 semanas mostraron mejoras comparables a las de ciertos medicamentos antidepresivos, pero sin los efectos secundarios asociados. Además, el magnesio tiene un efecto directo sobre el sistema de respuesta al estrés, regula el cortisol y actúa sobre el sistema límbico, el área del cerebro que procesa el miedo y las emociones. Cuando hay deficiencia, este sistema puede volverse hiperactivo y generar ansiedad incluso en situaciones que antes no eran problemáticas. Hay algo más. El magnesio interactúa con los receptores GABA, los mismos que son objetivo de muchos medicamentos ansiolíticos, pero lo hace de forma natural, sin generar dependencia, sin alterar el funcionamiento del sistema a largo plazo. En un estudio de la Universidad de Vermont, se observó que con una dosis de aproximadamente 248 miligramos diarios, los niveles de ansiedad disminuyeron un 40% en solo 2 semanas, y los escáneres cerebrales mostraron cambios reales, menor actividad en las áreas relacionadas con el miedo y mayor actividad en las áreas responsables del pensamiento racional. Esto no es solo una sensación, es un cambio medible. Por eso, en casos de depresión resistente al tratamiento, muchos especialistas comienzan a evaluar los niveles de magnesio y en algunos estudios, hasta el 60% de estos pacientes presentan deficiencia y cuando se corrige, los síntomas mejoran, a veces de forma significativa. Pero hay un punto importante. No se trata de sustituir tratamientos, sino de entender que, en algunos casos, el cuerpo está pidiendo algo básico, un equilibrio que se ha perdido y que puede restaurarse. Y ahora que hemos visto cómo el magnesio afecta el cerebro, hay otro sistema que depende directamente de él: la energía. Porque sin magnesio, el cuerpo literalmente no puede producirla de forma eficiente. Número 2. Fatiga constante o dificultad para bajar de peso. La siguiente señal afecta a algo que muchas personas experimentan todos los días: la energía, o más bien, la falta de ella. Si usted se despierta cansado, incluso después de haber dormido lo suficiente, si llega la tarde y siente que el cuerpo se queda sin fuerzas, si el café ya no tiene el mismo efecto, o si ha intentado bajar de peso sin éxito, puede haber una causa que no se está considerando: el magnesio. Este mineral participa en más de 300 reacciones dentro del cuerpo, pero hay una que es fundamental: la producción de energía. Cada célula necesita una molécula llamada ATP. Es la moneda energética del organismo. Y el magnesio es necesario en cada paso de ese proceso. Sin suficiente magnesio, las células no pueden producir energía de forma eficiente. Es como tener combustible, pero no poder utilizarlo correctamente. Y eso es lo que muchas personas sienten: no falta comida, falta energía utilizable. Esto también explica por qué aparecen los antojos de azúcar. El cuerpo busca una fuente rápida de energía, pero al no poder procesarla bien, se genera un ciclo: más azúcar, más fatiga, más necesidad de estímulo.
En estudios se ha observado que incluso una deficiencia leve puede tener efectos importantes. Por ejemplo, personas con niveles bajos de magnesio necesitan hasta un 15% más de oxígeno para realizar la misma actividad física. Y eso se traduce en algo muy concreto. Se cansan más rápido, con menos esfuerzo. Pero hay otro aspecto que muchas personas no relacionan con el magnesio: el metabolismo. El magnesio influye directamente en la sensibilidad a la insulina. Cuando los niveles son bajos, las células responden peor a la insulina. Y esto tiene dos consecuencias. La glucosa no se utiliza correctamente como energía y se almacena con mayor facilidad en forma de grasa. Además, el cuerpo interpreta que falta energía y aumenta el apetito. Esto crea una situación difícil. Más hambre, menor gasto energético y mayor tendencia a acumular grasa. En estudios, corregir la deficiencia de magnesio ha mejorado la sensibilidad a la insulina en un 32% y ha aumentado la quema de grasa en aproximadamente un 24%, sin cambios significativos en la dieta. Y hay otro sistema que también depende del magnesio: la tiroides. Este mineral es necesario para convertir la hormona T4 en su forma activa, T3, que es la que regula el metabolismo. Sin suficiente magnesio, esta conversión se ve afectada, ¿tá? Y la persona puede presentar síntomas de metabolismo lento, aumento de peso, cansancio, incluso si los análisis parecen normales. Por eso, cuando hablamos de fatiga persistente o dificultad para bajar de peso, no siempre se trata de hacer más. A veces se trata de permitir que el cuerpo funcione mejor. Y el magnesio es una pieza clave en ese proceso. Pero hay una señal aún más importante, una que no solo afecta la energía o el estado de ánimo, sino que puede ser un indicador directo de riesgo para la salud: el corazón. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Número 1. Palpitaciones o ritmo cardíaco irregular. Llegamos a la señal más importante y también la que nunca debe ignorarse: las palpitaciones, el ritmo cardíaco irregular. Esa sensación de que el corazón late más rápido de lo normal, o que se salta un latido, o que golpea con fuerza incluso en reposo. Para muchas personas, estos episodios generan preocupación, y con razón, porque el corazón depende de un equilibrio muy preciso para funcionar correctamente. Y en ese equilibrio, el magnesio tiene un papel fundamental. El corazón no late por sí solo. Lo hace gracias a impulsos eléctricos, señales que se generan y se transmiten entre las células cardíacas. Y para que ese sistema funcione de forma estable, los electrolitos deben estar en equilibrio. El magnesio es uno de los más importantes. Regula el movimiento de otros minerales como el calcio y el potasio dentro de las células y controla la estabilidad del ritmo cardíaco. Cuando los niveles de magnesio son adecuados, el sistema eléctrico del corazón funciona como una orquesta bien coordinada. Pero cuando hay deficiencia, esa coordinación se pierde y aparecen las alteraciones, contracciones prematuras, latidos irregulares, episodios de fibrilación o esa sensación incómoda de salto en el pecho.
Un estudio publicado en el American Heart Journal encontró que las personas con niveles más altos de magnesio tenían un 38% menos de riesgo de muerte súbita cardíaca y un 41% menos de riesgo de morir por enfermedades del corazón. Los investigadores estimaron que mantener niveles adecuados podría prevenir hasta 250,000 muertes al año en Estados Unidos. Pero hay algo que sorprende. En muchos casos, los niveles de magnesio no se evalúan de forma rutinaria, a menos que la persona llegue a urgencias con una arritmia activa. Y sin embargo, en esas situaciones, el magnesio intravenoso es uno de los primeros tratamientos que se administra, porque puede estabilizar el ritmo cardíaco en cuestión de minutos, cuando otros medicamentos no lo logran. Esto muestra claramente su importancia, pero también revela algo más. Muchas personas viven con deficiencia sin saberlo. Experimentan palpitaciones ocasionales, las ignoran o las atribuyen al estrés, sin saber que pueden ser una señal temprana, una advertencia. En un estudio de Harvard, se observó que el 80% de las personas con palpitaciones frecuentes que tomaron aproximadamente 400 miligramos diarios de magnesio durante 6 semanas experimentaron una resolución completa de los síntomas. Y los registros cardíacos mostraron una normalización del ritmo. Además, el magnesio tiene otros efectos importantes en el sistema cardiovascular. Relaja los vasos sanguíneos, ayuda a reducir la presión arterial, disminuye la inflamación y mejora el flujo sanguíneo al aumentar el óxido nítrico. Pero aquí hay algo que debe quedar claro. Si usted experimenta palpitaciones frecuentes, no debe automedicarse sin evaluación. Es una señal que merece atención. Puede estar relacionada con deficiencia de magnesio, pero también con otras condiciones que necesitan diagnóstico. Por eso, el primer paso es siempre entender qué está ocurriendo y a partir de ahí actuar de forma segura, porque cuando se trata del corazón, escuchar al cuerpo no es una opción, es una necesidad. Y ahora que hemos visto las señales más importantes, tanto de riesgo como de necesidad, hay una idea final que puede ayudarle a tomar decisiones más claras sobre su salud.